cuando hablamos de temas trans, de temas identitarios, de temas de identidades de género no normativos, estamos hablando de cuerpos y de categorías y de procesos políticos que se posicionan en las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, Medellín, algunas ciudades grandes de provincia o algunas ciudades grandes regionales como Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, empieza a mencionarse un poco el tema de las experiencias trans, pero en contextos rurales no, en contextos indígenas no. Entonces, seguramente no existe lo trans como lo conocemos, ¿no? Pero seguramente existen experiencias de tránsitos por los géneros, tránsitos por los sexos, de sexualidades y géneros no normativos en contextos rurales, en contextos de provincia, en contextos étnicos seguramente, ¿no? Creo que al igual que todas las chicas tienen que siempre de alguna manera desplazarse forzosamente de todo su entorno para empezar una vida nueva. Si hablamos en el 80, la zona de trabajo sexual era en la 22 con cuarta, 24 con cuarta, en las Torres Blancas, pues en estos sectores era la mayor concentración de mujeres trans que venían de distintas partes de Colombia a ejercer el trabajo sexual como tal aquí. Las chicas llegan de todas partes de Colombia a Bogotá desde los 12, 13 años a ejercer trabajo sexual aquí. Y es como, de cierta manera, decir para ellas, es algo nuevo, pero es un reto que todas tienen, la capital, la oportunidad, pero vienen siempre a ejercer, porque no hay otra forma de vivir, no tienen de qué manera otra trabajar ni nada. En el trabajo sexual encuentran pues una forma de vivir. Muchas de nosotras abandonamos nuestros hogares siendo menores de edad y estando en el ciclo etario de la niñez-adolescencia, como el paso a la adolescencia. El Estado no garantiza los derechos de los niños, eso es mentira. Eso es una mentira, eso es una falacia. Toda la producción legal, normativa del Estado es heterosexual. Es con perspectiva sexual, de sexo, y sexo a partir de la genitalidad. Hay leyes para hombres y para mujeres, no hay leyes para personas en su contexto completo, reconociendo todas sus interseccionalidades, reconociendo su cosmogonía. Entonces me reconocen a mí a partir de mi sexo y eso dificulta mucho las cosas. Desafortunadamente a las mujeres trans nos han circunscrito principalmente a dos actividades, al estilismo y a la prostitución, eventualmente espectáculos, shows y otras actividades. Ahorita hemos logrado avances y ya están contratadas en algunas otras cosas, pero lo que a mí me preocupa es que eso depende de presupuestos de la cooperación internacional y de la bonomía del gobierno de turno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no acompaña a las familias LGBTI, no tenemos ese acompañamiento, no. Un caso de una niña trans que fue encontrada en la localidad de Santa Fe y la solución que encontró el Instituto Colombiano de Bienestar a partir de la Defensoría de Familia fue masculinizarla, fue quitarle sus extensiones, vestirla de hombre y hacerla negar su construcción identitaria femenina y decirle, usted tiene que vivir como hombre. Hay un alto índice de chicas trans que hoy por hoy viven con VIH y que no se les presta su servicio, que no las atiende un bacteriólogo, un nutricionista, que no hay oportunidad, digámoslo, de vida, porque esto es negarle la vida. Entonces, esa es como una de las cosas que me hace pensar que podemos hacer muchas cosas más a favor nuestro, sin tener que depender solo de la prostitución. Todos los derechos son interdependientes entre sí. El único derecho que tiene y el único derecho que debe garantizarse de un ser humano es el derecho a una vida y a una vida en condiciones dignas. Yo, para poder tener ese derecho como mujer trans, debo tener derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, todos mis derechos, los 37 derechos que están insertos en la Constitución Política de Colombia, que los han categorizado de primera, segunda, tercera generación, hasta cuarta, ya vienen los de cuarta, pero pues no, todos los derechos en su conjunto y en su interdependencia garantizan
garantizan mi derecho a la vida digna. En el caso específico del derecho a la salud, hombre, ¿cómo se convierte en una paradoja que me digan a mí, tienes derecho a desarrollar libremente tu personalidad, cuando yo quiero conectar con una identidad de género femenina, cuando yo quiero construir mi ideal de mujer y no tengo la posibilidad de ser acompañada por los servicios de salud? Entonces, ahorita hay algunos avancecitos, algunas cosas, pero otras cosas siguen siendo consideradas estéticas. Y es más, yo tengo que patologizarme, decir que yo estoy enferma, decir que yo sufro de disforia de género. Ahora lo cambió, en el DSM-4 era disforia de género, ahora en el DSM-5 va a ser trastorno de la identidad, que es la misma vaina con distinto nombre. La experiencia de exclusión de las mujeres trans no solo tiene que ver con una identidad de género no normativa, sino también con una exclusión, con una exclusión de los espacios donde se producen y donde se reproducen capitales, como el espacio escolar, por ejemplo, el espacio de las instituciones educativas, el espacio de las universidades. Y esto creo que tiene que ver también con estructuras, digamos, de clase social, ¿no? Con estructuras materiales, con estructuras económicas que excluyen a ciertos cuerpos, que excluyen también, digamos, a ciertos géneros, en este caso, pues a géneros que se salen de los modelos binarios, de los modelos normativos. La T ocupa un lugar secundario en las agendas, en los procesos de representación, en las búsquedas políticas, ¿cierto? Creo que el sector LGBTI como sector no se ha interesado en promover este tipo de asuntos que ustedes están, por ejemplo, promoviendo, ¿no? Relacionado con un reconocimiento jurídico de las mujeres trans, un reconocimiento identitario de las mujeres trans. Yo creo que esto lo han hecho las mujeres trans de una manera mucho más autónoma, y lo hacen de una manera mucho más autónoma, y dentro de lo LGBT, dentro de ese movimiento oficial, se posterga, se pone en un segundo lugar, se ubica en un segundo plano, búsquedas de las mujeres trans, de los hombres trans, incluso de las personas intersexuales. Muchos grupos intersexuales y muchos discursos intersexuales están claramente por fuera de esto LGBT, ¿no? Y las personas intersex, muchas personas intersex no se reconocen como pertenecientes a una sigla que reivindique identidades sexuales o identidades de género no normativas. Yo no puedo tener una vida digna si no tengo trabajo, educación, un medio ambiente sano, vivienda, bueno, todo eso, cultura, recreación, deporte, todo eso hace parte de mi vida digna. Entonces, si el Estado me obliga a mí a asumir una identidad de género, cualquiera que ésta sea, para facilitarse algunas acciones afirmativas que me garanticen el ejercicio de derechos, está fallando. El Estado tiene que reconocerme. Por eso la Constitución Política de Colombia contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a reconocer mi persona jurídica. Y mi persona jurídica no es solamente un nombre, mi persona jurídica es todo lo que yo soy. Nosotras, entre nosotras, construimos nuestra feminidad como queremos, pero eso es algo que la sociedad a veces no entiende, ¿no? Entonces a veces tiende la tendencia como que, bueno, es que queremos hacer show o queremos producir espectáculo, pero es la manera como construimos nuestras propias feminidades, y que eso hace parte precisamente de esa maravillosa historia de las personas trans, de la cual no se nos ha hablado. El tema es construir la persona, más allá de la mujer, construir la persona y el ser humano que yo quiero ser. Yo creo que por eso es importante una ley que garantice nuestros derechos, que garantice nuestra identidad, que sea una ley que respete quienes somos, que no solamente nos reconozca como personas que necesitamos hacer unos cambios físicos, sino que podamos hacer unos cambios legales de nuestros nombres, que podamos ir por la calle sin ningún tipo de violencia, que podamos vivir como cualquier otra persona sin problema. Creo que hacia eso es hacia lo que le apunto y le apuntamos, porque ese es un sueño no mío, es un sueño de muchas y de muchos que creo que hay que visibilizar. Muchas y muchos estamos detrás de este sueño, y es lograr que seamos incluidos dentro de la parte legal, dentro de la parte social, donde el Estado pueda reconocer. Ya hemos dado unos pequeños avances con diferentes
tutelas que han entrado y con algunas sentencias que se han logrado, pero eso no basta. Queremos que haya algo absolutamente que desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, garantice la dignidad de las personas trans. Los seres humanos venimos al mundo a ser felices y a eso es lo que tenemos que apostarle. Y para mí, el ser una mujer trans, para mí significa felicidad, para mí significa ser digna, ser una persona respetable, ser una persona que las demás cuando me vean, que no me vean una palabra acá que dice trans, sino que digan simplemente humano y debe ser respetado. Entonces, antes de juzgar a una persona por cómo se ve o cómo está vestida, debemos primero juzgar por qué, tenemos que entrar a hacer un análisis de por qué esa persona está parada allá. Y como yo se lo digo a todo el mundo, antes de decirle a una persona trans que se quite de esa esquina, tenga por lo menos las agallas y el coraje de analizar por qué esa persona está puesta allá y se va a dar cuenta que simplemente es porque es el lugar que el Estado y la sociedad le ha dado, porque no le han dejado otra opción. Y el Estado tiene que reivindicar sus derechos para que esa persona no esté allá. El día que las personas trans estemos en igualdad de condiciones con respecto a los derechos que tiene cualquier otra persona, seguramente que si nos ven en esa esquina pueden decirnos váyanse de ahí, hagan otra cosa, pero mientras tanto no pueden decirnos eso.